Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis del mercado argentino. Como siempre, aclaramos que estas son consideraciones personales destinadas a, llamémoslo, capacitación, a información y que uno tomará sus propias decisiones en cuanto a inversión en base a ellas. Por supuesto que daremos nuestra visión en términos de distintos activos, si son convenientes o no, pero vamos primero a una visión macro. Hablamos del mercado que está ajustando precios. Video anterior hemos explicado que se iba a dar una posibilidad de ajuste de varios días. Bueno, se ha experimentado durante toda la semana. Ahora agregamos el hecho de la necesidad de medidas estructurales para poder revertir esta tendencia. ¿Qué es lo que ha sucedido durante toda esta última semana? Y acá acompaño imágenes de noticias del día de la fecha. Surgieron un cúmulo de situaciones, de distintas, también combinémoslo con políticas económicas, medidas de políticas económicas que han generado expectativas no tan positivas hacia el futuro. Por supuesto que cuando los mercados funcionan hacia la baja, alguien va a poder explicar por qué cayeron y cuando funcionan hacia arriba, alguien va a explicar por qué está todo excelente. Bueno, si tomamos Diario La Nación del día de la fecha, y tomamos solamente cuatro noticias que están concadenadas, publicadas de esta manera, nos encontramos de un anuncio sobre eh, las medidas antidumping que se derrumban y que esto va en contra del mundo, la posibilidad de 25.000 empresas que puedan estar cerrando, una semana de suba del dólar que es acompañada por otra, como si esto fuera extraordinario cuando el dólar está a un valor todavía menor a como terminó el año, llamémoslo 2023, inicio del año 2024, y también el hecho de un sector en particular que tuvo una caída de ventas, que es el de la indumentaria, reconociendo que en Argentina el precio de cualquier prenda de ropa está por lo menos al doble que en países vecinos, ni hablar el caso de Brasil, en donde la relación puede ser 3-1. Pero si tomamos un país caro como Uruguay, igual las prendas de ropa en Argentina están duplicando en su precio en dólares a lo que se puede adquirir en Montevideo u otras ciudades de Uruguay. Algo positivo, bancos internacionales como el UBS hablan de una consolidación de cambio. Entonces tengo prensa, medios de comunicación masivos que toman enero para y algunos cambios en las tendencias de los mercados, o por lo menos los movimientos de los mercados de la primera quincena de enero, para irse a llamémoslo, una economía que no está resultando tan positiva como pareciera. Bancos del exterior que presentan informes, por supuesto, positivos respecto a Argentina por el cambio de 180 grados en el rumbo de la economía. Igual, más allá de las transformaciones del gobierno argentino, tienen algunas consideraciones como la falta de acumulación de reservas, y en eso hay una coincidencia en el sentido de estamos casi, no es el mismo número, pero parecido el número, en el sentido de que sigue siendo negativo el valor de las reservas netas de parte del Banco Central. Sabemos que hay reservas absolutas, un valor de todos los días que está cercano a los 30.000 millones, pero si hacemos el neto con obligaciones de corto plazo, nos encontramos que falta reservas. Y esto está muy vinculado a la posibilidad o no de abandonar el cepo y por otro lado entonces la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosa que justo en estos días puede estar anunciándose o por lo menos avances, y acá es fundamental lo que planteábamos en videos anteriores y es la asunción de Donald Trump y qué apoyo real da el nuevo gobierno norteamericano a la economía argentina. De las reuniones de Milei con los directivos del fondo, va a surgir esa posibilidad de un acuerdo de facilidades extendidas, o un acuerdo de realmente de cambios estructurales en donde se pueda liberar fondos que estaban comprometidos años atrás en el anterior acuerdo con el FMI, estoy hablando de 6 años atrás, y que
permitirían dar una suma un poco superior a los 10 mil millones de dólares a Argentina, cubriendo de alguna manera las necesidades del Banco Central. Ahora, si vamos al mercado en sí, que es sobre lo que hablamos generalmente, ¿qué es lo que ha pasado con los precios del mercado? Si veíamos el jueves, había una posibilidad de vuelta al sendero del crecimiento dentro del margen del primer canal que habíamos observado, habíamos planteado justamente hace 3, 4 días atrás que se estaba en el límite superior de un canal que había sido abandonado y que el valor del Merval al valor de cierre estaba justamente con la posibilidad de irse hacia un nivel inferior. Ahí vemos el gráfico donde hay dos canales, bueno, mejor dicho, un canal ascendente dividido en dos partes. Acá estábamos hace unos días atrás, la posibilidad del rebote y volver a ir hacia arriba. Bueno, lo que sucedió el jueves era esto y el día viernes exactamente se colocó el mercado en el límite que sería inferior de una línea ascendente o canal ascendente. Ahora sí, los indicadores, tanto el RSI estocástico, que es donde estoy moviendo el cursor, está en una posición de sobreventa. Esto puede mantenerse durante varias jornadas, pero lo lógico es que después de esa situación, como pasó acá en el final de septiembre o como pasó en la, llamémoslo, primer quincena de diciembre, luego implique una suba. O sea que nos fijamos, final de septiembre o primer quincena de diciembre, después de estar en una situación como esta, luego vino una suba. Planteaba justamente que era difícil que un solo día tenga un valor negativo del MAT, o sea, la diferencia entre un ratio que es convergencia-divergencia. Acá estoy encontrándome que ya van 4 días y de incremento. Si me fijo en situaciones anteriores, los últimos meses fueron 4 días y luego comienza a bajar esa diferencia entre el promedio y la señal, lo cual ya empieza a preparar el mercado para la recuperación. Acá fueron 6 días, en el caso de los últimos días en septiembre, y luego comienza la recuperación. Puede ser que el lunes, todo depende, el lunes justo es un día en donde el mercado norteamericano va a estar cerrado. Puede ser que sea el último día de baja, puede ser que esta baja se mantenga en el tiempo y se quiebre. Acá está el punto de inflexión, que rebote el mercado en este límite inferior o no lo haga. Si rebota, es lógico que pueda volver otra vez a valores 270.000 o valores mucho más altos del Merval, disculpen, sería de 2.750.000. Y si no, bueno, el problema va a estar en que puede estar yéndose a valores fácil un 10% más abajo. Veremos qué es lo que sucede durante el día lunes. El problema adicional que tenemos para el mercado argentino y para todos los mercados del mundo es que el mercado norteamericano va a estar cerrado, que es una buena referencia para el mercado local, dado que ahí se negocian ADRs de empresas argentinas y los volúmenes son mucho mayores, así como también la negociación de bonos. Ahora iremos justamente a mucho de análisis de bonos. El Merval, si lo tomamos en 5 días, tuvo una caída del 10%. Hablábamos de la necesidad de una buena toma de ganancias. Bueno, acá se dio la toma de ganancias, porque podemos pensar en que bueno, se perdió mucho dinero o se materializaron ganancias en acciones que habían tenido subas del 20, 30 al 40% en un mes. Entonces, acá se pudieron materializar ganancias. El problema está el que invirtió justo hace una semana y tuvo esta baja del 10%, o el que sigue una inversión con una administración pasiva en donde no hace ni venta ni compra de activos y sí va a ver que su stock se ha reducido, sea tanto inversión en acciones, inversión en fondos como inversión que invierten en acciones o bonos que también tuvieron una caída dado que el riesgo país sobrepasó los 600 puntos luego de haber estado en niveles menores. Pero esto solamente pasó en Argentina, el resto del mundo fue diferente. Por lo menos el Dow Jones, en la misma cantidad de tiempo, el mismo plazo de tiempo, 5 días, lo vemos con una suba del 3,7%. O sea que fue un caso particular de la economía argentina. Podemos hablar de una toma de ganancias, de la incertidumbre, del conjunto de datos que
se pueden tomar para justificar esta baja, como la pérdida de competitividad, del atraso cambiario. Podemos hablar también de acciones en particular que fueron afectadas con el Banco Macro por hechos ya más allá de esta situación de Argentina global, que es, por ejemplo, el default del agro. Si vemos el Banco Macro, una empresa que tiene una suba acumulada hasta el martes pasado de un 25% en un mes y una suba superior al 300% a nivel anual, había tenido un ajuste. Si me fijo en el día viernes, el ajuste fue mucho más importante, de cerca del 7%. En un momento tuvieron bajas mayores, hubo una toma muy grande de ganancias, pero al mismo tiempo se abandonó un canal ascendente. Los indicadores lo están llevando, como en el caso del Merval, a una posición de sobreventa. Veremos si revierte la situación y luego comienza otra vez a subir. Si vemos un dato importante para el caso del Banco Macro, es que aumenta mucho el volumen en la situación de venta durante el día viernes. Hubo 2 días seguidos de ventas que llevaron a su baja de casi 14.000 y llegó a los 12.300 pesos aproximadamente, con un incremento o duplicación casi del volumen de acciones de Banco Macro. Este hecho es el que yo quería considerar, dado que el problema que podemos tener es una, llamémosla, traslación, un movimiento, una expansión del riesgo propio del agro, que sabemos que es lógico por el default de Surcos, Agrofina, Los Grobo. Ahora se suman otras empresas que han informado que no han podido, que no van a poder pagar. Entonces ya estamos hablando de por lo menos 4 defaults. En el caso en particular de Los Grobo, más allá de lo que no había podido pagar de pagares bursátiles, ahora agregamos que no pueden pagar en el sistema financiero, llamémoslo de intermediación financiera. Y ahí, aunque es una suma en términos relativos pequeño, es un antecedente o un inicio. Podemos considerarlo de las dos maneras. El Banco de Galicia era uno de los acreedores, el Banco Supervir, Hipotecario y Banco Macro, marqué empresas que tienen las acciones cotizando en el mercado argentino, todas en mayor o menor medida, seguramente en un porcentaje muy pequeño respecto al total de sus carteras, pero van a tener que estar ejecutando garantías para poder cobrar aquella suma que los Grobo no les pueden pagar. A diferencia de pagares bursátiles, acá en estos casos habrá garantías o mecanismos de ejecución para poder ir hacia la cobranza de las deudas bancarias que esta empresa decidió no pagar. El tema es si me voy a tomo algún tipo de recurso de crisis, bueno, voy a ir a una convocatoria de acreedores y veré cómo puedo cobrar. Las empresas del agro, uno puede decir, es oportunidad, no es oportunidad. Ojo que esto ya es estructural. Las empresas del agro han tenido una baja sustancial en estos días, no en los últimos 2 días o 3 días, sino que ha sido un poco más amplio. El caso de Cresut es un ejemplo, lo destacaba por el hecho de esta línea roja, marcaba el último valor de 1425, que si lo vemos está un poco por debajo de un piso que se había formado. El volumen en los últimos 3 periodos fue disminuyendo levemente, hubo mucho más baja el día miércoles, con un incremento mucho más importante del volumen. El jueves hubo una baja de valor. Ya el día viernes no baja tanto el valor. Podemos ver si es que está funcionando este piso o techo. En este caso sería un piso. Desde mi punto de vista lo ha quebrado, pero tampoco es que todo es tan estricto. Como siempre digo, esto es leer la borra del café. El ver los gráficos puede ser una referencia. Había tenido una evolución muy importante desde octubre en adelante, la empresa Cresur. Desde un valor cercano a 1100 había llegado a 1600 y solo había sobrepasado, o sea que estamos hablando de una suba cercana al 50%, y ahora tiene una toma de ganancia que lo lleva a 1425. No todo está perdido, pero sí lo está afectando la incertidumbre que rodea al agro en general por la situación de los Growers y las otras empresas. Otra empresa damnificada es Agrometal. Acá sé que vendo
equipos al agro, sé que esta empresa se dedica a eso, compra acciones, participo en el negocio de vender maquinaria agrícola. Bueno, esta empresa no es de hace 4 días o 5 días, sino desde acá tomé el periodo desde el 4 de diciembre, un valor máximo para la empresa y de ahí en adelante ha tenido un ajuste ya de un mes y medio. ¿Mm? Cerrando en un valor de 66 pesos, uno dice, ¿es en términos relativos barato? Sí. ¿Puede llegar más abajo? Sí, puede ir a lo que fue el movimiento lateral de todo el año, cerca de 50 pesos, 55 pesos. O sea, tiene para bajar un 20% si no hay un cambio. Importante, fíjense que mientras que desde diciembre en adelante está en plena baja, se ha estado moviendo en una posición de sobreventa, un par de veces hizo algún tipo de movimiento de ascenso, pero otra vez se fue a la posición de sobreventa. Esto es porque es algo estructural. Se sabe que sin crédito, con atraso cambiario, con las dificultades ya del sector, van a ser afectadas las ventas de maquinarias agrícolas. Difícilmente alguien quiera, en este contexto, hacerse accionista de la empresa Agrometal. Puede estar hasta materializando ganancias. Alguien que tenía la empresa a 50 y la puede vender todavía a 66 ganó un 30%. Si no, una suba importante del dólar, está ganando igual un 30% en dólares. ¿Sí? Entonces, todo es relativo. El que compró justo en la suba, si hubo transacciones porque alguien compró, ahí está perdiendo muchísimo dinero, cerca de un 35% entre el valor de máximo y el valor actual. Si alguien tiene que comprar la empresa en este valor o desde antes, pudo haber tomado la decisión de vender hasta incluso para comprar más abajo. ¿Vemos algún cambio para que pueda subir el valor de Agrometal o de Cresut? Sí, sí se anuncia una baja de retenciones, pero hay que ver, es diferente lo de Cresut de Agrometal porque tiene que poder vender maquinaria agrícola. Se habla de que hay muchas ventas, etcétera. Vemos cómo se materializa eso en los balances. Empresas que también han tenido ajustes, Metrogas. Otra empresa que está en una posición de sobreventa ya desde mitad de diciembre, con algunos amagues de suba, estaba en un canal ascendente, pero este canal ascendente terminó a final de año, 27 de diciembre. Tuvo toda la suba correspondiente a haber ingresado en el Merval, toda la suba que la llevó a ser las empresas más ganadoras en el último trimestre, pero en este nuevo trimestre está teniendo una baja desde arriba hacia abajo de un 20%. O sea, es una empresa que ha sido muy castigada durante estas primeras semanas del año. Estamos haciendo un análisis con los valores de cierre del 17 de enero. Entonces, tomemos lo que es la mitad del mes, aunque sean 2 días más, o es una gran oportunidad de compra, o realmente el mercado está no encontrando fundamentos para que esta empresa pueda mantener los valores que justificaron ese movimiento. Si tomamos desde el 28 de octubre en adelante, que la llevaron de 12.000, de 1.233 pesos a un valor que casi multiplicaba por 3, que lo multiplicaba por 3. Igual hoy está un 100% por encima al valor que tenía el 28 de octubre. Cuando uno pierde la dimensión de los cambios acumulados en un periodo de menos de 60 días, puede decir que mal negocio fue Metrogas. Sí, si la empresa llega a volver a un valor como el inicial, por supuesto que estamos hablando de una empresa que vuelve atrás de 1.200 desde 2.400. Disculpen si dije un cero de más. Desde 2.430 llega a volver a 1.233 y me estoy comiendo las pérdidas de todo lo que había ganado. El tema ¿es una empresa para tenerla a futuro? Por supuesto que sí. Los fundamentos con una visión a futuro me van a dar en positivo. El problema que puedo tener es el dejarme estar, no tomar decisiones de venta cuando corresponde vender y esperar a que en el futuro alguna vez otra vez recupere el valor. Eso es una administración muy pasiva de cartera que me va a hacer ganar cuando todo el mundo sube, cuando sube todo gano, cuando baja todo pierdo y lo dejo pasivamente. Me compro un fondo de acciones de un banco y lo dejo así durante años y veo qué es lo que pasa. Si me compro acciones en particular y puedo avanzar un poquitito
En la combinación análisis fundamental con análisis técnico, estos indicadores de días atrás me podían mostrar rápidamente que me convenía vender. Por eso es que no es tan conveniente llenarme, todo depende del monto, por supuesto. Si tengo 10 millones de pesos, no puedo tener 100 acciones, no tiene sentido, ni 50 acciones, ni 50 activos en general. Quizás un portafolio normal sea, tomémosle en una relación, si son 10 millones de pesos, 10 activos como máximo o 8 activos, si tengo un patrimonio de 100 millones que estoy administrando en una cuenta, sí puedo estar extendiéndome a 15 o 20 activos, pero tampoco voy a tener 200 activos por el monto que estoy manteniendo. En términos relativos es muy poco dinero. Si sigo avanzando, puedo agregar activos, pero voy a encontrar que voy a empezar a perder rentabilidad por tener activos que son marginales. Cuando estructuro un portafolio, puedo elegir una suma de activos, quizás lo fundamental sean de 5 a 10 activos, y estar en ellos, abandonar de la cartera lo que veo que no son los convenientes, me equivoqué, ya subieron, ya no dan rentabilidad a los nuevos compradores, por lo tanto pierden atractivo, como pasó con los bopreales o las obligaciones negociables, que ahora vamos a ver más adelante las rentabilidades que dan. Si no es atractivo para otro comprar semiactivo, puede ser que mi activo termine bajando. Porque va a desaparecer la demanda. Hasta cuando vuelvan a ser atractivos, eso lo vimos en la semana, con los bonos que pagaron durante el comienzo de la semana y que después comenzaron a bajar. Y eso es lo que lleva a la suba del riesgo país, pero estaban dando rentabilidades del 10 y 9. Ahora esos mismos bonos, ahora dando con una L29 una rentabilidad cercana al 13% en dólares, que es de mediano plazo, y ya se pone algo mucho más interesante que como estaba al comienzo de la semana con una rentabilidad del 10%. Incluso tenía bonos al 41 con la misma rentabilidad que el del 29. Es lógico que ajusten todos esos bonos. Ahora vamos a ver la curva de bonos de todos. Lo último que vemos en acciones, Consultatio. Empresa que por fundamentos me parece muy atractiva. Hice un análisis un poco mayor, vimos que hay en el corto plazo distintos canales de corto plazo, en el largo plazo un canal ascendente, en el corto plazo pareciera que ha entrado en un canal descendente, esta parte de acá. Lo que uno observa es uno puede decir, una voluntad pareciera de que los precios tiendan a figurar como cada vez más bajos. Recuerden que sobre todo para el general, hay mucho de estrategia y uno puede estar observando cómo, y hice un análisis sobre el día jueves, no llegué a hacerlo sobre el día viernes, las transacciones, volviendo a esto, ojo, se ha puesto en una posición, acá está yendo en una posición de sobreventa. Sería poco lógico que un solo día tenga de caída, pero esto ya lo hizo en el pasado dos veces. Acá tengo dos veces donde el MAT da rojo y una sola vez acá, o sea que en el pasado consultante lo ha hecho, pero después también ha tenido periodos de semanas donde el MAT era negativo, tanto acá como acá, tengo un par de semanas y acá tengo más de 2 semanas, cerca de un mes casi, o 3 semanas y un poco más de un MAT negativo, o sea que esto fue todo el canal descendente acá, y este canal descendente, nadie descarta que acá pueda haber un canal descendente que se extienda un par de días más, hasta que se forme acá bien la posición de sobreventa y se haga más atractivo todavía el precio para poder adquirirlo. Por los fundamentos no cambió nada de lo que uno explicó en el video anterior sobre esta empresa. Es muy interesante por los fundamentos, desde mi punto de vista, de esta empresa. Las inversiones que están planteando para Uruguay son extraordinarias. Mientras que hablo de agrometal, que va a tener dificultades para vender, acá estoy hablando de desarrollo inmobiliario tanto en Montevideo como un desarrollo vinculado con el polo internacional en la Ruta 10 sobre el lado oeste de Uruguay. Lo que uno ve es que hay mucho volumen de golpe cuando el precio se pone barato, uno estando en la plaza operando durante el día o mirando, ve que el precio se pone barato y aparecen órdenes de 1.000, 2.000 acciones que se llevan todo lo que se está vendiendo, pero también, y esto es lo interesante, voy a ir acá. Mientras que esto es las operaciones intradiarias del día jueves, mientras que uno marca acá con verde órdenes de 1.000, 1.300, estamos hablando de los últimos 15 minutos de operatoria, estos son los últimos 15 minutos de operatoria, con órdenes en términos relativos de
algún volumen mayor, estamos hablando que 1.000 acciones de consultorio son 2.400.000, 2.600.000. En este caso, acá estamos hablando de órdenes de 7, 8 millones de pesos que aparecían segundo tras segundo. Acá otra de 2,5, acá una de 3,5. ¿Y qué es lo que marcaba el precio hacia la baja después de estas órdenes? Órdenes de 25, 45, e incluso para marcar el precio a la baja, estaba en 2.595 y una orden de 13 acciones para que queden 2.510. Siempre en el mercado está el comprador y el vendedor con una punta. El que se pone a comprar no dice compro el precio más caro, trata de mandar una orden baja. Ahora, si hay una orden baja y yo quiero que el precio baje, lo que hago es venderle una cantidad pequeña para que marque ese precio. Es más, si es posible, el precio de cierre. Lo mismo pasó el viernes. El viernes todo fue llevado, se compró todo hasta 2.560, 2.580. Sin embargo, terminó marcando un valor de 2.525, 2.515, algo por el estilo. También porque hubo una última operación de muy pocas unidades para marcar ese precio. Eso es algo muy interesante, en que el precio sea bajo para seguir comprando. Eso me alienta más a que es una empresa interesante para comprar. Esto es panel general. Los volúmenes son menores, se mueven 20, 30 mil de estas acciones. El jueves fue el grueso de esa operatoria, casi la operatoria del día se hizo en los últimos 20 minutos. Hay momentos en donde aparecen sumas que al mismo tiempo no son extraordinarias. Estamos hablando de panel general, acciones que valen 2.500 pesos y se hacen 30, 40, 20.000 acciones durante el día, o sea que las sumas no son, por supuesto, unas de un grupo de IPF o Grupo Financiero Galicia. Da más a estos comportamientos estratégicos, donde un jugador que esté interesado en comprar 5 millones de acciones de esta empresa se puede perder meses o por lo menos varias semanas para tratar de comprar, porque si sale con una orden de 100.000 acciones, de golpe está queriendo comprar en un día o en una sola orden lo que se vende durante casi una semana de esta acción y la va a hacer subir el 40%. Pero viendo estos comportamientos donde los vendedores, muchas veces las ventas son marcadas por operaciones ultra pequeñas en un mercado ilíquido, en donde quedan compradores a precios bajos, como si yo pusiera órdenes a comprar a 2.450. Y queda ahí. Y de golpe al cierre no había nada en el medio y me vendan 15 acciones. Y va a marcar que se operó en 2.450 y la baja a los valores que se dieron los otros días eran del 3 o 4%. Es más, parte del día sucedió eso, que se vendía hasta 2.450, 2.460, 2.470, y quienes hayan comprado ahí hasta ese mismo día pudieron haber vendido en 2.560 o 70 hasta unos segundos o unos minutos antes de el cierre operatorio, donde otra vez quedó marcado en valor mucho menor. ¿Mm? Es para tenerlo en cuenta. Otra acción y terminamos rápido, el tema de Vima, una empresa que se está poniendo barata y los fundamentos no han cambiado tanto. Es más, si va a aumentar mucho el volumen de operatoria bursátil, tener acciones de Vima pueden implicar tener una muy buena inversión con vistas al futuro. La empresa viene de haber tenido un comportamiento bastante importante en lo que fue crecimiento. El 350 se fue a casi los 600 y este movimiento lo hizo entre mitad de diciembre y casi comienzo de este año. Y de ahí en más ha tenido un ajuste que la ha abaratado y la ha hecho bastante interesante, un ajuste también de un 20% en 2 semanas o 3 de operatoria. Ahora sí, vamos a los bonos y un bono del cual hacía realmente referencia, dado la rentabilidad que ha pasado a tener, un 13%. Este bono pagó, como pagaron todos los bonos, al comienzo, entre final de la semana pasada y comienzo de esta semana. Y lo que encontramos es que en la semana tuvo una caída del 3,4%. En el mes 10,5%, por acá está descontado también lo que pagó de renta y amortización. Y en el día anterior, el día viernes, una caída del 1,16%. Esta caída en la valoración en pesos le lleva una rentabilidad del 12,91%. Para hacer un bono que paga dólar, billete, en la cuenta de cada uno en las fechas de vencimiento,
es una TIR bastante interesante si además comparo con otras opciones de inversión, como lo que pueden ser las obligaciones negociables en dólares u otros títulos que también están en dólares del propio Estado. Esto es bastante corto plazo. O sea, no es corto plazo, es mediano plazo, pero estamos hablando de una dimensión temporal bastante baja. Si esto es al 2029, estando en comienzo en 2025 y habiéndose pagado, me queda un poco caro realmente el bonito BA37, porque si el AL30 se ha ido al casi el 13%, el BA37 de Provincia de Buenos Aires está bien, hay una diferencia de ley Nueva York en el BA37 contra ley local en el AL30, pero todavía lo tengo en el 1431. ¿Mm? O sube mucho la L30 o este bono todavía tiene que tener un ajuste. Si veo el comportamiento del mercado, hubo una tendencia hacia la baja en los últimos 2 días, sobre todo el BA37, que seguía subiendo a pesar de la baja inicial del comienzo de la semana de los bonos globales y los AL. Pero bueno, esta rentabilidad del 14,31 hoy puede ser una rentabilidad muy baja para ser provincia de Buenos Aires, aunque sea ley de Nueva York, o sube la ley 30. Hubo una baja del 0,30, en la semana del 0,85. La verdad es que este bono bajó los últimos 2 días. Los días anteriores he tenido un comportamiento alcista, es más, estuvo en 8,40 sobre el día miércoles. El mismo día viernes estuvo en 8,37. Había abierto en 8,29, o sea que operó a la suba por más del 1% y después sí tuvo una baja llegando a 8,17, terminó en 8,2680. O sea, hay gente que lo quiere comprar, es un muy buen complemento de la E38, en el sentido de que pagan cada 3 meses. Si uno arma una cartera con AE38 o GD38 si uno quiere, o otras combinaciones de bonos, y el BA37 tiene pagos trimestrales y la posibilidad de reinversión en estos mismos títulos con una visión ya de largo plazo, hablamos 37, 38. La curva de tasa de los bonos en dólares argentinas marca esto al día viernes. El AL29 está claramente por encima del promedio, el AE38 también lo está. El GD35 estaría arriba, nada más que ahí tengo la de Nueva York, y el AL35 está sobre casi la curva. Los otros bonos, el AL30 está con una rentabilidad por debajo de lo que es la curva de bonos. El tema es que el AL30 es muy comprado, muy operado para la compra del dólar MEP. Eso puede llevar a que esté un poco desarbitrado el precio. Pero si uno tuviera que elegir, el AL30 está barato en términos comparativos a los otros y tenemos una curva de bonos invertida, lo cual es para destacar. Si me voy a esta separación un poco mejor, acá veo lo que es ley local y acá veo lo que es ley extranjera y claramente este gráfico ya separados, veo al GD29 y GD35, ley extranjera, como por encima de la curva y el AL29 y el AE38 por encima de la curva. Lo que está encima de la curva se compra, lo que está por debajo de la curva se vende, porque lo que está por debajo está caro y lo que está arriba está barato en términos relativos. Por supuesto, lo normal es que uno esté sobre la curva. ¿Mm? Por eso se forma la curva de los bonos. Es para rápidamente darme cuenta qué es lo que está caro y qué es lo que está barato, qué es lo que debería incorporar una cartera y qué es lo que puedo estar, contra qué activos puedo estar arbitrando. Volviendo a lo que es dólar, uno ha hecho la toma de bonos en dólares, hubo una compra de dólares pequeña durante el día viernes, igual el Banco Central debiera, según toda la comunidad, el mejorar el tipo de cambio oficial. A pesar de eso, y quizás esto es lo que generó que quería llegar, la baja mayor del mercado anunció que va a comenzar desde febrero, solamente aumentar el tipo de cambio oficial al 1%. Si hoy tengo atrasos cambiarios, el agro está mal. ¿Sí? Los argentinos se van en manada a el exterior. Uno dice que la ropa sale la mitad en Uruguay, que es caro, respecto acá, ni hablar de Brasil o otros lugares del mundo, y resulta que acá estamos, desde abriendo las fronteras a los productos
del resto del mundo, desde el microondas que van a ir de Tailandia hasta el textil que van a ir de Brasil o el auto, lo que sea, o los servicios podemos contratar ahora sin impuesto país. Y además vamos a aumentar menos el tipo de cambio. O hay un gran proceso de transformación estructural que permita asimilar esa pérdida de competitividad por lo cambiario, porque acá estamos hablando de una inflación que en el mejor de los casos da un 30%, un 40% o 50%, ojalá que dé el 10%. Pero pensemos en que bajamos con todas estas transformaciones la inflación, para redondear, del 200 al 100. Terminó en 117 para el año 2024. Pongamos que ahora el otro mojón es llegar al 50% o el 40%. Ojalá se llegue al 10% anual. Ojalá. Lo más probable es que estemos encima del 30% y mucho, todo depende de cómo se maneja lo monetario y fiscal, a una tasa de 30-40%. Pongámosle, aunque el mayorista dio el 0,8, puede haber una gran diferencia entre mayorista y minorista. ¿Mm? Entonces, si esto va a ser así y yo voy a subir a más que el 1% a nivel mensual, la pérdida de competitividad va a ser mucho mayor. Esperemos que llueva, que haya mucha divisa que ingrese desde marzo en adelante, es una parte muy buena, hasta junio, julio, y podemos tener que va a haberse liquidado el agro y al mismo tiempo, con ese atraso cambiario y vaya a ser lo que está sucediendo a nivel político, tenemos que estar enfrentando ese calendario electoral. La verdad es que el Banco Central que esté comprando en enero es buenísimo y que no aparezcan ahí -400. Eso es buenísimo. Que digamos que todavía mantenemos su plan fiscal, ojalá. El déficit cuenta corriente ya se está dando. Faltan que los números oficiales lo muestren bien. Y de eso ya hemos estado hablando. Entonces, ojo con la pérdida de competitividad que se va a estar dando y los mercados anticipan. No es bueno que el Merval tenga un ajuste mucho mayor al que ya ha tenido. Que técnicamente haya habido una toma de ganancias, bienvenido sea para todos los que podamos comprar más baratos activos pensando que van a subir. Ahora, si todos nos convencemos que los activos van a seguir bajando, discúlpenme, pero todos van a estar vendiendo, el mercado se va a poner totalmente vendedor y esto va a bajar, como subió, va a bajar en una escalera vertical. Los bonos SER pueden ser un buen refugio en ese. Si uno piensa que puede haber una inflación superior a la tasa de devaluación del peso argentino respecto al dólar. Hablamos de devaluación, pero ya consideramos un tipo de cambio fijo, un crawling peg, que es una variante sui generis de un tipo de cambio fijo, no es un tipo de cambio flexible, entonces uso técnicamente el término de devaluación. TX26 aparece como una opción de inversión excelente. El T2X5, el problema está que con cualquier costo de transacción que tenga, ya con lo poco que queda de duration, la poca rentabilidad que le va a dar a cubrir el costo de transacción. Ya casi que alguien que pague costo de transacción por comprarse el T2X5 va a terminar ganando lo mismo que cero, porque va a comprar y va a pagar 1, 1,5 la comisión que le cobren por esa operatoria y ya muchos días no le quedan. ¿Mm? Mientras que el TX26 sí tiene una TIR que está encima del 7% y tiene todavía una duration que sobrepasa o se acerca al año. Es un bono que es una buena alternativa. Después está el TSX26, TSX27, todos ya dando TIRs que están por ser más en 7,5% aproximadamente. Si me voy a las ONs, las rentabilidades, salvo que me vayan a duration de valor de 4 o de 3, las rentabilidades están muy bajas, incluso comparando con bonos que hemos mostrado como la L30. Entonces, me puedo ir a una L30 con una TIR cercana al 13% y me voy, si no, a ONs que me pagan dólar, pero con TIR con durations muy bajas del 4%, un poco más largas del 5%, y si tengo IRSA que me da hoy el 5%, ¿sí? Hoy PF el 6,40 y tengo el TX26 que me da el 7 más CER y pienso que la inflación va a ser superior que el movimiento del dólar y la verdad es que me conviene comprarme TX26 al lado de comprarme estas ONs. Entiendo el esfuerzo de colocación de todo lo que ganan comisiones por colocar ONs, pero están dando rentabilidades muy bajas en términos comparativos con instrumentos que ya existen. Y además, las ONs hoy tienen teniendo dificultad de mi punto de vista, de credibilidad, dada la calificación que tuvieron las colocaciones de las empresas que defaultearon
que incluso tienen colocación de ONs más allá de paralelos bursátiles y que tuvieron calificaciones muy buenas. Entonces, ¿quién me califica estas ONs? Ojo que está el negocio de la colocación. Se gana el 1% por colocar una ON, por lo menos. Y depende si aseguro el underwriting, todo lo que sea, cobro comisiones hasta pueden ser superiores. Ya le pasó a YPF, creo que fue el jueves o el miércoles, que salió justo en este contexto a colocar y no colocó lo que esperaba. ¿Mm? Entonces las ONs pueden ser un buen instrumento, empresas muy particulares, YPF, Pampa Energía, tengo empresas muy particulares, Vista, que pueden tener ONs que se están pagando o participar a ellas para tener dólares, pero la verdad es que si sé que tengo este sendero, por lo menos que sea un mes del dólar, y tengo una posibilidad de que la inflación vaya bajando paulatinamente al 2,5, al 2%, bueno, voy a estar ganando más con los pesos en un TX26 que con los dólares. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero nadie sabe qué va a pasar pasado mañana. ¿Mm? Esto es con la información que tenemos hasta este momento. Y bonos provinciales, y para ir redondeando ya, el PBA 25 le queda un solo pago más, cumplió ahora el día 12, hubo un pago de 10 por cada uno, 10 por cada 100 que se habían invertido, hubo reinversión de eso, de lo poco que subió, si pusiera el gráfico, durante el resto de la semana, porque hubo reinversión del bono. El lunes ya estaban los pagos, el martes, depende de la LIC, y esto implicó una reinversión de algo de dinero. ¿Qué me queda otra vez cobrar cerca de 10? Hay que ver si la tasa de dólar nos baja un poco. Se cobrarán 8, 9 o 10 el 12 de abril y te pagan el capital. Y ahí va a estar el problema de reinversión. Ahí aparece un título de Buenos Aires, el tema es que es tasa fija, que es el BDS 28, que está dando una rentabilidad cercana al 40%. Esta está fija en pesos y no queda mucho más en el mercado. Sería muy interesante que provincias, o sea, Cava, provincia de Buenos Aires o otros aprovechen esta oportunidad para colocar deuda en pesos con una duration de 2 o 3 años que puede ser muy interesante para el mercado en la posibilidad de colocación. Pero bueno, cada uno sabrá, hay provincias que se están endeudando, el tema es que no aumentan la oferta pública de sus títulos valores. Colocan títulos incluso en municipios, pero no se expanden en el mercado de capitales para que sean un instrumento tal que permita a inversores que busquen rentabilidad, pero al mismo tiempo liquidez, el poder ahorrar o invertir en sus títulos. Bueno, estas son visiones particulares que uno tiene. Mi nombre es Santiago Tamus. Cualquier tipo de comentario respecto al video, bienvenido sea debajo del video o en la red social que lo hayas visto, en YouTube. Por debajo uno puede poner comentarios, la página web de consultorfinanciero.com.ar, la parte de contacto, pueden enviar el contacto y quedarán todos los datos para poder responder. Hasta luego.